Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, un espacio donde respiramos vida, conciencia y transformación. Abrazo familiar. Me gusta. Yo quisiera entender todo lo que está pasando, porque tanta incertidumbre y tantos sueños olvidados. Hoy les invitamos, queridos amigos y oyentes, a hacer una pausa para mirar hacia adentro y preguntarnos ¿qué historias familiares siguen incluyendo en tu presente? ¿Y qué dinámicas heredadas están marcando tu forma de vivir, amar y relacionarte? En este programa vamos a descubrir cómo el peso de la historia familiar puede afectar nuestra vida diaria y, lo más importante, cómo podemos transformar esos patrones desde la raíz. Y para ello contamos con dos invitados muy especiales. Le doy a usted principalmente la bienvenida, Carlos Alberto, para que reciba a nuestro invitado. Nuestro oxígeno con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Gracias, Juliet. El saludo cordial para usted, para nuestros queridos y amables oyentes de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Usted se refería a la historia familiar y esto tiene un impacto maravilloso y profundo en muchos seres humanos. Quizás en otros puede tener algún trauma, algo que es importante sanar. Por eso hoy vamos a hablar con la Escuela de Padres, vamos a hablar un poquitico de esto transgeneracional que es tan importante en cada ser humano para sanar. No solo los eventos significativos que marcaron generaciones anteriores son importantes, sino también las tradiciones, los valores, los roles y los patrones emocionales que se han transmitido a lo largo del tiempo. La primera escuela de todo ser humano, lo hemos dicho aquí, es su hogar. Los primeros maestros son los padres y tenemos esa gran responsabilidad para educar y construir en ese nuevo ser humano cosas maravillosas, que se sientan bien en el seno del hogar. No llevar la violencia al hogar para crear traumas. Dicen que los grandes traumas de los adultos a veces son ocasionados por sus padres en la niñez. Entonces queremos que con estas reflexiones se corte toda esa cadena de dolor y sufrimiento que muchas veces ocasionamos por inconsciencia. Por eso está con nosotros el maestro John Perdomo. Él pertenece al movimiento Fuerza de Luz y está realizando un trabajo fabuloso, maravilloso, con terapeutas, con maestros, maestras, que están educando no solamente a padres, sino hijos, para que logremos llenarnos de armonía, que es el principio del amor. Saludamos y damos la cordial bienvenida a usted, maestro John Perdomo. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo para hablar de este tema tan interesante del cual ustedes realizan este trabajo, Escuela de Padres. Gracias por el espacio, maestros todos desde nuestra experiencia. Para nosotros eso es muy válido y de ahí la palabra maestros. Es un gusto de verdad estar nuevamente compartiendo en esta bonita emisora, en esta sentida emisora. Y gracias, director, y gracias, asistentes, por el espacio que nos conceden para poder replicar lo que desde nuestro movimiento mundial Fuerza de Luz estamos realizando. Es un gusto, de verdad. Gracias. De algo adolecemos las sociedades y es la falta de escuelas de padres.
Muchas veces llegamos a ser padres, digamos, porque en un momento de apasionamiento no proyectamos las consecuencias, o muchas veces se cometen errores que realmente no calculamos. Por eso creemos que si hay educación, hay conciencia, hay amor, hay consideración, hay respeto, pues realmente vamos a tener hijos deseados, hijos que vamos a dedicarles el tiempo, la educación, para sacarlos adelante. Se merecen estos nuevos seres humanos que son descendientes de nuestra propia vida, que los eduquemos, que les entreguemos el amor, que les entreguemos el buen trato, el cariño. Por lo tanto, hablemos un poco de este trabajo que ustedes están haciendo en Escuela de Padres en el movimiento Fuerza de Luz. Nuevamente gracias, director Carlos Alberto, maestra Juliet, gracias. La maestra Ágata ya por allí también está esperando su linda oportunidad de poder compartir con ustedes. Mira, Escuela de Padres nace desde la experiencia propia, desde el sentir de poder generar información o de generar información de valor sobre cómo ejecutar un mejor rol de padres o cómo avanzar sobre un rol de padres quizá un poco más asertivo o acertado, como bien lo quiera interpretar cada uno. El tema se vuelve muy interesante cuando nosotros como rol de padres identificamos que estamos transfiriendo la información que recogimos de nuestros padres o que nuestros padres nos transfirieron. Quiere decir que si lo lleváramos a la matemática, estamos criando a nuestros hijos con los mismos 3 o 4 cuadros mentales con los que fuimos criados, digámoslo así, hablando ya en términos de padres e hijos. Entonces el espacio se vuelve muy importante desde esa connotación. Cómo nosotros aportamos información de valor en torno a las dinámicas familiares, en torno al rol de padres e hijos. Hay un sentir muy especial dentro de nosotros, y es que si queremos mejorar los resultados, o sea, lo que estamos viendo ahora, que pues en términos de bueno y malo no es nuestra forma nombrarlo desde esos moralismos, sino que sí pretendemos que nuestros hijos mitiguen algunos riesgos de impacto sobre lo que se está viendo dentro de lo que es la realidad de un mundo. Entonces, desde ese sentir, ¿no? O sea, si queremos mejorar esta generación, pues tenemos más que apuntar a ceñirlo dentro de cuadros o a ceñirlo dentro de leyes o a ceñirlo dentro de procesos, pues trabajemos por una generación, trabajemos con procesos adecuados, trabajemos con procesos conscientes para poder mejorar ese resultado que a la larga pues son nuestros hijos. Entonces, Escuela de Padres está pensado en generar más cuadros mentales para que el rol de padres sea un poco más efectivo o más consciente. No hablemos de efectividad, sino de roles un poco más conscientes, maestros. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué interesante esto que nos comenta el maestro John, porque en un mundo tan acelerado, ser madre o padre consciente puede sentirse como remar incluso contra la corriente. Entonces, qué importante y valioso que exista una escuela de padres donde se pueda guiar y se pueda educar de la mejor manera. Por otro lado, pues quiero darle la bienvenida a Ágata Carrillo. Ella es terapeuta en constelaciones familiares y árbol transgeneracional. Ella ha guiado a innumerables personas en procesos de reconexión con su historia y sus raíces, desde una mirada compasiva y liberadora. Así que le damos la bienvenida a usted, maestra Ágata. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por esta invitación. De verdad que para mí es un honor estar aquí el día de hoy. La maestra Ágata Carrillo nos atiende desde Washington, en los Estados Unidos. Hablemos un poquitico de esto tan importante que es la familia y ese mensaje que viene de los abuelos, de las abuelas,
que viene de las generaciones anteriores, la educación, el amor o la violencia que puede estar presente en muchos hogares, en muchas familias. Y fíjate una cosa que me llamó la atención, que dijeron aquí al principio, al comienzo de este espacio, que hay memoria cultural y valores que se heredan, y es verdad, hay una memoria colectiva que se hereda a nivel de país, a nivel de cultural, ¿no? Y también hay una memoria familiar. Y esa memoria familiar incide sobre cómo las personas después, cuando son adultos, los hijos, cuando son adultos y se convierten en padres, en cómo van a actuar frente a la maternidad, a la paternidad. Y justamente es en esa etapa entre los 0 y los 7 años del niño, se va creando ese programa del inconsciente que le va a manejar el resto, y va a ser la manera en cómo ese niño va a ver al mundo el resto de su vida, cómo va a interactuar en él. Y lo importante que es que los padres tengan hoy en día conciencia de qué es aquello que pudiera estar afectando esas relaciones con sus hijos, que pudiera venir del histórico, que pudiera haberse originado 2 o 3 generaciones atrás y que está impactando su forma de cómo afronta la paternidad, afronta la maternidad. Y nosotros no lo sabíamos, hoy en día somos un poco más conscientes y estas nuevas generaciones, gracias a Dios, están en la búsqueda de este tipo de herramientas y de este tipo de información, porque yo lo veo con los nuevos padres. Yo tengo una nieta y lo veo con mi hija, que es como más consciente de lo delicado y lo frágil que es ese ser que tiene responsabilidad de levantar junto con su esposo, y que es importante criarlo en amor, criarlo con respeto, sobre todo, porque pareciera que las generaciones anteriores se nos hubiera olvidado que el respeto es una parte importantísima, no solamente entre la pareja, sino también para con los hijos, aunque sean pequeños. Y creo que esa conciencia, cada vez hay más mamás y papás jóvenes interesados en que las cosas sean así. A veces se van para vamos a decir, para el otro lado de la balanza, y creen que el respeto es no ponerle límites. Y sí hay que poner límites, pero con respeto. Y mucho tiene que ver con la historia familiar. Yo quizás tuve la suerte de haber comenzado todo este proceso de concientización de mi vida, de mi ser y de mi familia hace varios años, y entonces veo los resultados en mi hija y mi nieta, pero no todo el mundo le ha pasado igual, pero tampoco nunca es tarde para comenzar y para hacer las rectificaciones que haya que hacer para asegurar que esas nuevas generaciones tengan toda la base necesaria para sentirse bien plantados en el mundo y bien respaldados por sus padres y por su sistema familiar. Maestra Ágata, qué interesante esto que usted menciona, y también, pues a veces creemos que el pasado está enterrado, pero sigue hablando de alguna manera a través de nuestras emociones, relaciones y decisiones. Hablemos un poco de qué forma los conflictos no resueltos en generaciones anteriores pueden seguir afectando la vida de algunas personas en la actualidad. Sí, fíjate que nos tenemos que imaginar que nosotros somos un árbol viviente. O sea, dentro de nosotros está no solamente la genética que nos transmitieron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, hasta más atrás, sino también la memoria colectiva de cosas que sucedieron a nivel transgeneracional. Y sin darnos cuenta, porque también forma parte de ese programa inconsciente, porque está metido en una gaveta, como decir que el cerebro tuviera varias gavetas, y una gaveta se llama, esas memorias familiares. Y que en momentos de la vida, cuando hay circunstancias similares o que conectan con alguna emoción que haya vivido 2 o 3 generaciones pasadas, se activa esa memoria emocional. No es la memoria de lo que sucedió, del hecho, es la memoria emocional. Y entonces, sin darnos cuenta, nos vinculamos a ese momento, a ese dolor, a esa circunstancia dolorosa que sucedió, y vamos
repitiendo de forma o bien sea igual, o bien sea por decir que hago lo contrario, o porque estoy proyectando esas circunstancias sobre una situación que estoy viviendo en mi familia. Más o menos así es como sucede, no sé si está clara la idea. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. ¿Cuándo fue que cambió este mundo en que jugaba? Que una muestra de cariño alivianaba nuestras cargas. Sabe que recordaba una entrevista que le hice a una señora mayor de bastante edad. Ella había ganado un concurso de la reina abuela. Invitaron al programa Nuestro Oxígeno para participar en ese diálogo con las personas mayores y yo la fui a entrevistar. Le pregunté que si tenía familia, me dijo no tengo familia. Le pregunté, ¿usted se casó? Me dijo, no, nunca me casé, ni me quise casar. Y le dije, ¿por qué no se quiso casar? Me dijo, no, porque en mi casa hubo tanta violencia de mi papá contra mi mamá, contra mis hermanas, que yo dije, yo no voy a casarme nunca, y nunca me casé. Entonces me di cuenta que la señora había quedado marcada por esa historia de dolor y sufrimiento en su hogar. Y eso marcó su vida en su presente y también en el futuro, que es un próximo presente, y llegó a la edad mayor prácticamente soltera y con un trauma desde la niñez. Reflexionemos sobre esto, por favor. Usted que es madre, que es terapeuta, que es una mujer sabia, que está ayudando a muchas familias. Y tú sabes que esos patrones, a veces por oposición, eso se llama un patrón de repetición, pero por oposición. Es decir, que ella, por miedo a repetir la historia, hace lo contrario. Y no se da cuenta de que haciendo lo contrario puede repetir la historia. No sé si me supe expresar así. Ahí siempre tenemos dentro de nosotros esa memoria familiar. Y sin darnos cuenta, vamos actuando exactamente igual a como nuestro árbol nos manda. Es como un mandato. Entonces hay como esa lucha entre lo que el alma quiere y lo que el árbol decide. Y ahí es donde está el trabajo gigante que cada uno de nosotros tiene que hacer, de liberarse de esos patrones dolorosos, de esas vivencias dolorosas, porque no necesariamente tenemos que conectarnos de esa manera. Podemos conectarnos de otra manera con nuestros ancestros y sentirnos orgullosos de pertenecer a ese sistema. Eso no hay duda. O sea, nos hacemos fuertes mientras más nos integramos a esa historia y aceptamos que las cosas que pasaron, que fueron muy difíciles, quizás cambiaron vidas, señalaron el futuro en aquel entonces, pero entonces también pensemos, ¿por qué yo tengo que resistirme tanto a lo que pasó en lugar de aceptar qué pasó, lo que sucedió? Porque si yo lo acepto me hago más fuerte y me desvinculo de ese dolor, pero integro mi pertenencia a ese sistema. Entonces, por ahí van las cosas. Hay muchas maneras de poderse vincular a estos patrones y repetir de alguna manera a través de secretos familiares. ¿Cuántas familias no han guardado secretos y no quieren decir? Yo he tenido clientes que no quieren decir los errores que cometieron, las faltas que cometieron, porque les parece que así van a decepcionar a sus hijos y no se dan cuenta de que así le están quitando el piso, le están quitando la base a sus hijos de sentirse seguros, porque el inconsciente lo sabe y sabe que hay algo que es no dicho, que no lo tenemos que saber, vamos a decir, durante el proceso terapéutico, pero sí tenemos que ser conscientes de que hubo algo que modificó la historia y ese algo también me trajo a mí, me dio la posibilidad de que yo pudiera estar aquí. Sabe que viene a mi memoria otra entrevista que le hice a una persona
también mayor, en un ancianato. Estaban los abuelos allí reunidos, habían 3. Entonces yo les pregunté la edad. Entonces uno me dijo, tengo 90 años, el otro me dijo, tengo 92, y el otro dijo, tengo 25 años. Y era quizás el más mayor de todos. Entonces los otros 2 empezaron a reírse. Entonces yo le dije al Señor, ¿en qué fecha y qué año nació usted? Me dijo, no sé. ¿No sabe por qué? Me dijo, porque nunca nadie me lo dijo. O sea, yo no sé ni cuándo nací, en dónde nací, ni en qué año. Sé que tengo una edad mayor, pero no sé, porque no tuve padres, no tuve familia. Y entonces me llamó poderosamente la atención también esto. Sí, eso muchas veces cuando no tienes padres, no tienes familia, no quiere decir que no hayas heredado esa memoria emocional. Heredaste la memoria emocional y generalmente lo que sucede es que estos niños de alguna manera reviven parte de esa memoria emocional, bien sea en un orfanato, en una familia de acogida, a través de una pareja que los adopte. Entonces, hay muchas cosas que pudieran vivir y sin darse cuenta están repitiendo los patrones, están repitiendo las memorias emocional de esa pareja que les dio la vida, que a lo mejor fue un encuentro fortuito, o a lo mejor fue una relación rota o una pareja que no los podía mantener, no sabemos. Pero tampoco hay mucho que saber, porque él mismo carga con su memoria emocional, familiar, inconsciente, y de alguna manera la manifiesta. Y estos 25 años que te dijo, a lo mejor 25 años, puede ser un tema de salud mental como pudiera, o de deterioro cognitivo, como pudiera ser una vinculación con algo que sucedió más atrás en vidas pasadas o en la familia 1 o 2 generaciones atrás. Y a veces es tan necesario el perdón como esa fuerza que puede ayudarnos a trascender algo negativo, algo que nos puede estar afectando, que pertenece al pasado, pero que nos está afectando el presente. Nos estamos autosaboteando muchas veces nuestra propia existencia sin necesidad. Hay que sanar también el pasado para tener un presente en buenas condiciones. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí en Nuestro Oxígeno para seguir reflexionando con la terapeuta, con la madre, con la maestra Ágata Carrillo.